entonces Apocalipsis utiliza el simbolismo de Zacarías. Y recuerden que estamos hablando del poder que gobernó por los 1260 años como entidad política, teniendo poder político sobre cualquiera que disintiera, por ejemplo, que se mostrara como un hereje. Y veremos que en Zacarías, para ver si encontramos otras imágenes que sean de nuestro interés. Encontramos los candelabros, que también se mencionan en Apocalipsis. También encontramos los 2 olivos mencionados en Apocalipsis. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Versículo 4. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Bueno, eso es lo que nos estamos preguntando nosotros también. Entonces tal vez encontremos la respuesta. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y yo dije: no, Señor mío. De la misma manera que responderíamos nosotros: ¿qué es esto, Señor? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice... Y después le da el mensaje que tiene que dar. Entonces, ¿qué son los 2 olivos y los candelabros? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios estaba profesando en silicio, en otras palabras, oprimida por 1260 días. ¿Saben? Cuando la Reforma empezó a imprimir la Biblia, empezaron usando la imprenta de Gutenberg. Y entraron allí los enemigos y la destruyeron. Y quemaron todas las Biblias que habían sido impresas. Y intentaron destruir la Biblia por todos los medios a su disposición, sin mucho éxito. Años después escribieron su versión de la Biblia, que es conocida como la Biblia jesuítica, y que también veremos después. Versículo 11. Hablé más y le dije: ¿qué significan esos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite con oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Y él dijo: estos son los 2 ungidos. Ungidos con el poder de Dios. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo, este mensaje de Dios tenía que ser predicado por todo el mundo, a pesar de ser oprimido. Los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. De nuevo, alcé mis ojos y miré. Y ahora, ¿qué va a haber? Va a ver de qué se trata todo esto. Y he aquí un rollo que volaba. ¿Qué significaba el rollo que volaba? Es un rollo, es la palabra de Dios que está en ese rollo. Y entonces ve la palabra de Dios volando en el aire. ¿Qué significa esto como símbolo? Llevar el mensaje al mundo. Así que de esto es de lo que se trata. Es sobre la palabra de Dios. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela. Y la longitud y da la medida en codos. Y entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque aquel que hurta será destruido. Esas son las advertencias de Dios. Como está de un lado del rollo, y todo aquel que jura falsamente será destruida. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Bien, la palabra de Dios dará el veredicto, aunque sea oprimida. ¿No es que es cierto? Básicamente es lo que dice el texto. Continuemos leyendo, porque Zacarías se vuelve interesante. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo. Recuerden, en Apocalipsis 11 cita a Zacarías de estos mismos versículos. Y obtenemos mayor información. ¿Qué les dije al principio? A la ley y al testimonio. Estamos ahora excavando en el testimonio, excavando para ver qué han dicho otros profetas y si está en armonía con lo que estamos viendo aquí. Y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa. Interesante, que sale. Ahora sí se pone interesante. ¿Qué es un efa? Un efa era una medida. Era una medida estándar para medir la harina, por ejemplo. En el libro de Apocalipsis, ¿no encontramos alguna forma de medida, sí o no? Claro. Entonces tenemos aquí otra medida que está ocurriendo. Tenemos la medida estándar.
obviamente, el estándar de lo que está para el bien y el mal, lo incorrecto y correcto. Pero aquí hay un estándar interesante que se ha planteado. ¿Qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Y además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Este es el estándar, es lo que vamos a ver sobre toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo. Ven que el efa tiene una tapa pesada. Y esa tapa aquí es muy pesada, estaba hecha de plomo. Y entonces él levantó la tapa y miró adentro del efa, que representaba la medida estándar. ¿Y qué ve adentro? Ve una mujer sentada en medio de aquel efa. Eso es interesante. ¿Qué representa a una mujer en la Biblia? Es una iglesia. Es una iglesia. Entonces, hay una iglesia apóstata en esta tierra y hay una iglesia justa en esta tierra. Y en esta se sienta una mujer. Entonces, hay una medida, un estándar, una efa, que es instituido por una iglesia. ¿Tiene lógica esto? Sentada en medio de aquel efa, y él dijo, esta es la maldad. Esto es lo opuesto a lo que el rollo había anunciado. El rollo en un principio decía, te condenaré por mi palabra, si robas vas a saberlo, si haces esto o aquello, mi palabra te condenará. Pero aquí hay otro estándar sobre la tierra y es controlado por una iglesia diferente y es malvada. Y nos dice, es maldad. Y la echó dentro del efa y echó la tapa de plomo en la boca del efa. Esta mujer fue revelada por un tiempo. Y la tapa fue puesta sobre la boca otra vez. Esto sí que es interesante. ¿La Reforma reveló un estándar que no era bíblico? ¿Sí o no? Por supuesto que lo hizo. Y la tapa fue levantada y todos pudieron ver. ¿Y cómo llamó la Reforma a Roma? Directamente la llamaron el Anticristo. Y luego la tapa se volvió a su lugar. ¿Y qué dice la Reforma hoy? Públicamente, oficialmente, con todos sus sínodos. ¿Qué decidió el sínodo de los luteranos? En 1994, si no me equivoco. Esa es la fecha correcta. No será llamada más el anticristo. Los seguidores de Calvino decidieron lo mismo. Todos decidieron lo mismo. Entonces, vuelve la tapa a su lugar. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Esas son malas noticias. Malas noticias. Porque la cigüeña es un ave inmunda. Y un ave en la Biblia es el símbolo de Espíritu Santo. Y aquí hay dos grupos que bajo el mando de un espíritu falso levantan el estándar con esa otra mujer en ella entre el cielo y la tierra. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan el efa? Es decir, el estándar. Y él me respondió, para que le sea edificada una casa en la tierra de Shinar, es decir, en Babilonia. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. ¿Qué nos dice Zacarías? Es que otro estándar regirá sobre la tierra. Este estándar será establecido por una iglesia. Todos habrán visto que era maldad. Habrán tenido un conocimiento, que se reveló ese conocimiento, pero esa maldad será encubierta otra vez. Y dos grupos eclesiásticos poderosos, la Biblia los llama los poderes del dragón y de los falsos profetas, vendrán y levantará este estándar y dirán, aquí está. Y el imperio babilónico habrá renacido en sentido espiritual sobre la tierra otra vez, con un estándar que reemplazará el estándar de Dios. ¿Tiene sentido? Da miedo. ¿Va a suceder? Bueno, veamos lo que nos sigue diciendo Apocalipsis sobre este asunto.